Miércoles 25 de septiembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña Jimena Peña, asambleísta coordinadora de Alianza País y Aliados y ponente del proyecto de ley de reformas electorales. Vamos a hablar sobre la responsabilidad histórica de la Asamblea de que las próximas elecciones presidenciales y de asambleístas sean con nuevas reglas que garanticen la pureza del sufragio, un método para distribución de escaños, un debate obligatorio de candidatos presidenciales, la responsabilidad de los candidatos en el gasto electoral y la seguridad del sistema informático. Lo analizamos. También estará con nosotros Héctor Yepes, asambleísta de Creo por Guayas. ¿Cómo puede el veto presidencial mejorar o empeorar las reformas al COIP en temas de lucha anticorrupción, en seguridad ciudadana, en garantizar el derecho a la vida, en respeto a las actividades productivas? Y además hoy estará Inés Manzano, abogada ambientalista, y vamos a hablar sobre la contaminación del ambiente por millones de litros de suero líquido de leche que ya fueron echados a los ríos y la decisión del gobierno de que se industrialice el suero de leche en polvo. La criminalización, por otro lado, en las reformas al COIP de comercializar el suero líquido y el conflicto de intereses. El gobierno adquiere una nueva deuda de 2.000 millones de dólares que servirán para cubrir el déficit fiscal y financiar el presupuesto hasta diciembre. Esta nueva colocación eleva la deuda externa a casi 60.000 millones de dólares y las condiciones de la nueva deuda y las reacciones de los expertos se lo mostramos a continuación. El gobierno confirmó mediante un comunicado la colocación de 2.000 millones de dólares en bonos. De este monto, 600 millones de dólares vencerán en el 2025 con un interés de 7,8%. Mientras que los bonos por 1.400 millones restantes vencerán en el 2030 con un interés del 9,5%. Según la información del régimen, los fondos serán de libre disponibilidad y serán usados para proyectos de inversión y fortalecer las reservas del país. Al exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, le sorprendió el nuevo financiamiento porque el gobierno había dicho que con el acuerdo con el FMI y otros organismos multilaterales ya no se iba a necesitar más recursos. Quiere decir que las necesidades de plata eran mayores. ¿Por qué pueden venir esos problemas de recursos? Uno, o porque se presupuestó de una manera equivocada, y la otra es que el recorte del gasto probablemente no fue lo que se requiere. Según los datos oficiales, la deuda pública es de 57.700 millones de dólares, monto que representa el 52,8% del Producto Interno Bruto. Las cifras preocupan al presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán. Porque es bonito hablar de 60.000 millones de deuda, pero nadie dice cómo vamos a pagar. Y las deudas se pagan, y la única manera de pagar las deudas es con impuestos. Ahora los expertos esperan que el gobierno anuncie las medidas complementarias que sirvan para fomentar la inversión y aumentar la productividad y lograr que a mediano plazo se reduzca el peso de la deuda en relación al Producto Interno Bruto. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buen día, buenos días a todos. A la ciudadanía le vendieron la idea, el gobierno y sus aliados, que el acuerdo con el FMI era para no seguir endeudándose como el antecesor y que habría estabilidad fiscal y crecimiento económico. La realidad demuestra que este modelo folclórico de crecimiento con ajuste no es posible solo con préstamos blandos del FMI y la banca multilateral. En consecuencia, además de compromiso de ajuste con el FMI, seguiremos adquiriendo más deuda en emisiones de bonos y con China para cubrir el hueco que dejaron los latrocinios y el despilfarro del correísmo. Así es como también en lo económico todo cambia, pero nada cambia y el país sigue su marcha con el lavamanos de estilo de quienes miran a las próximas elecciones. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
El tiempo previsto en la Constitución para hacer reformas electorales para las elecciones presidenciales y de asambleístas 2021 apenas es hasta fines de diciembre en la Asamblea para que el presidente de la República ejerza el derecho al veto. Jimena Peña, ponente del proyecto de ley de reformas al Código de la Democracia. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muy buen día, Alfredo. Un fraterno saludo a los ecuatorianos dentro y fuera del país. En el proyecto de ley del que usted es ponente, se han incluido aportes del CNE y del TCE de acuerdo a la experiencia de últimas elecciones. Alfredo, lo que hemos hecho es que promover el conocimiento de las observaciones que han sido planteadas por varios actores de la función electoral. Si bien entiendo, estas observaciones han sido presentadas de manera aislada, y esto, por supuesto, ha provocado preocupación por parte de los legisladores, porque lo ideal hubiese sido que la función electoral pueda generar consensos a lo interno y presentar un solo paquete de observaciones al informe aprobado por la Asamblea en segundo debate. Eso no ha pasado y creo que era un acto de responsabilidad poner esas observaciones sobre la mesa para que todos los legisladores puedan conocerlas y puedan incorporar sus opiniones en el debate en torno a estas propuestas. El caso judicial Sobornos 2012-2016 revela una organización criminal dentro del Estado, pero las infracciones cometidas son penales y no electorales, porque el Código de la Democracia usa a las agrupaciones políticas como escudo protector en el control del gasto electoral de los candidatos. El proyecto del CNE, en cambio, propone que los candidatos sean responsables solidarios. Esto se va a incorporar al proyecto, debe la Comisión aprobarlo. Estas observaciones a las que usted se refería de los diversos actores del Consejo Electoral se están incorporando al proyecto. Como usted menciona, Alfredo, existen temas en los cuales es imposible que la Asamblea se niegue a debatir. Más allá de la pertinencia o la temporalidad con la que han sido presentadas las observaciones, hay temas que indudablemente son fundamentales dar respuesta. Y uno de ellos es precisamente la transparencia, que la reforma al Código de la Democracia tenga una arista importante de transparencia, de conocimiento del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. En efecto, creo que es una gran oportunidad para que la Asamblea pueda fortalecer los mecanismos de control de los aportes de campañas políticas para que no volvamos a tener nuevamente escenarios donde las campañas políticas puedan ser financiadas por fondos incluso de origen ilícito. Ese es el reto y el desafío que como legisladores tenemos, encontrar aquellas aristas que en efecto nos permitan demostrar que estamos transformando, que estamos transparentando los procesos electorales dentro de esta reforma al Código de la Democracia. Los principales problemas de las elecciones se conocen incluso desde antes del proyecto del CNE, el de mayoría y el de minoría, por las agrupaciones políticas y por los observadores internacionales respecto al sistema informático, registro electoral, justicia electoral en tiempo real y no post-mortem, escrutinios, etcétera. ¿Hay cambios o todo sigue igual? Alfredo, en este momento lo que estamos es recién en el debate. Es imposible hablar de cambios o no cuando todavía no hemos tenido la posibilidad de debatir a profundidad las diferentes propuestas presentadas, no solamente por actores de la función electoral, sino incluso por la sociedad civil y la academia. Lo que nosotros estamos promoviendo es un debate amplio, un debate por títulos, que nos permita como legisladores intervenir 1, 2, 3, 4 veces, las veces que sean necesarias para podernos referir a las diferentes propuestas que pueden surgir incluso de la misma iniciativa legislativa de los legisladores en este proceso de segundo debate. Respecto a la distribución de escaños, que es uno de los asuntos que preocupa en la Asamblea, distribución de escaños en la Asamblea, se mantendrá el método de Hond, que favorece las mayorías a la formación de aplanadoras, lo cual parece que le interesa a las bancadas mayoritarias.
Yo creo que la Asamblea Nacional tiene el gran reto, en efecto, de elevar el debate, de que este proceso de reforma no sea solamente mirada a los comicios electorales de 2021, sino el reto es que podamos presentar una reforma que nos permita profundizar la democracia, la participación, la transparencia. El tema que usted menciona es sin duda uno de los temas más conflictivos dentro de estas observaciones y propuestas que se han recibido. Será, insisto, un tema que deberá tratarse con los diferentes sectores políticos. Esperemos que exista consenso. De no haberlo, tendremos que encontrar un mecanismo que nos permita, en efecto, debatir el tema y al final incluso la posibilidad de aprobarlo de manera aislada, al ser un tema que probablemente no podamos llegar a consensos porque las opiniones dentro de la Asamblea están polarizadas. El informe del CNE establece el debate obligatorio organizado por el CNE para los candidatos en las 2 vueltas presidenciales. ¿Están de acuerdo en la Asamblea en que esto se mantenga? Porque nunca, desde que Febres Cordero debatió con Borja hace 30 años, se ha repetido un debate. Yo creo que es importante promover, en efecto, un proceso electoral que le dé la posibilidad a la ciudadanía de conocer las propuestas del candidato, de poder conocer al candidato en un espacio no tan cómodo como puede ser un debate, el hecho de que sus propuestas entren en conflicto con las propuestas de los candidatos de oposición. Yo creo que es importante encontrar un mecanismo que nos permita garantizar estos espacios para que la ciudadanía pueda conocer a los que aspiran, representarlos desde un escenario de propuesta. Yo creo que es un tema importante que podríamos debatirlo y ojalá podamos existir los consensos para que se puedan generar de manera controlada también en no todos los procesos electorales. Por ejemplo, tenemos diferentes niveles de procesos a nivel de los diferentes territorios. De pronto sería importante impulsar esta propuesta en algunos procesos electorales, como podría ser alcaldías, segundas vueltas. Creo que son temas que podríamos dialogar y llegar a consensos. En cuanto a la seguridad informática, a los apagones, a la información de los escrutinios a destiempo, porque hace 50 años se oía por radio y en la misma noche de las elecciones se sabía el resultado. Ahora resulta que con las computadoras se sabe el resultado después de 2 semanas. ¿Qué se va a hacer? Bueno, es importante, en efecto, promover el uso de toda la tecnología, de los procedimientos telemáticos que nos permitan incluso abaratar los costos en los procesos electorales. Es importante mencionar, por ejemplo, que dentro de las propuestas se habla sobre la necesidad de establecer un sistema de interconexión, por ejemplo, entre las diferentes instancias gubernamentales para un tema de control electoral. De tal manera, por ejemplo, que el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Análisis Financiero, la Fiscalía, la Contraloría, puedan tener sistemas interconectados que nos permitan identificar con pertinencia, por ejemplo, un posible financiamiento por fuera de los niveles permitidos o hasta ilícitos de campañas electorales. Esos son los retos, Alfredo, y son los temas positivos que creo que más allá de los intereses políticos que obviamente pueden tener las diferentes organizaciones que hoy integran la Asamblea Nacional, creo que son temas que pueden generar consensos y por los cuales vale la pena debatir y aprobar una reforma. Jimena Peña, asambleísta ponente de las reformas electorales, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Le espera a usted un alto trabajo. Muchas gracias, Alfredo. Así es. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, tiempo de ir a una pausa y al regresar estará Héctor Yepes, asambleísta de Creo, con una mirada a las reformas del COIP. ¿En qué temas el veto presidencial puede mejorar o empeorar las reformas? Lo analizamos al volver, no se vaya. Menos de 30 días tiene el Ejecutivo para sus observaciones a las reformas al COIP, al Código Orgánico Integral Penal. Héctor Yepes, asambleísta por Creo, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Steffi, buenos días a todos los ecuatorianos. Buenos días también. El plazo es el próximo 19 de octubre. ¿Qué están esperando en ese veto presidencial sobre los puntos de mayor discusión? Porque tenían criterios divididos en la Asamblea sobre, por ejemplo, si podía o no pronunciarse el presidente sobre la despenalización del aborto por violación, inseminación no consentida y otras causales, que se trató pero que no se aprobó en el Pleno. Primero le voy a pedir que me disculpe una digresión porque
hay una noticia con la que ustedes han arrancado el día de hoy que es gravísima para el país, que es que se sigue endeudando al Ecuador, al igual que lo hacía Correa, sin ahorrar desde el Estado, reduciendo el gasto público. Nosotros rechazamos enfáticamente eso, esa no es la solución para levantar la economía del país. Dicho eso, yendo al tema puntual del veto, partamos de un principio claro. El presidente puede vetar aquello que la Asamblea ha aprobado previamente en un proyecto de ley. Así lo dice la Constitución, así lo dice el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y es algo de sentido común. Lo que al presidente no le llegó porque no se aprobó en la Asamblea, él no lo puede meter por la ventana. Entonces, en el tema del aborto, eso no fue aprobado por la Asamblea en cuanto a la legalización de las 4 causales que se plantearon, no solamente violación, también plantearon incluso legalizar el aborto por malformación de feto hasta el último día del embarazo. Gracias a Dios eso no se aprobó en la Asamblea y el presidente ahora no lo puede añadir, por eso se llama la figura objeción presidencial. Claro, pero lo que están argumentando sus colegas es que el presidente puede objetar a aquellas partes de los proyectos legislativos que han sido aprobados, no aquellos que no han sido reformados, pero la asambleísta Peña decía que a través de otro artículo que reforma el 148 del COIP se puede insistir en un veto parcial. De ninguna manera, lo que se refieren es al artículo 148 del COIP, donde se habla del aborto no consentido. Ese delito se refiere a cuando alguien obliga a una mujer a abortar en contra de su voluntad, lo cual es, por supuesto, mucho más grave incluso que cuando se trata de un aborto ilegal, pero voluntario. Eso no tiene absolutamente nada que ver con legalizar el aborto por malformación hasta el último día de embarazo, como planteaban, incluso sin precisar si se necesitaba dictamen o no de un ginecólogo o un experto, ni los temas de violación o inseminación no consentida. Yo hago un llamado al presidente. Presidente Lenín Moreno, ya muchos problemas tiene el país porque hemos perdido 150.000 empleos, porque la delincuencia está fuera de control, por la migración irresponsablemente permitida en estos últimos años. No le echemos más leña al fuego. La Asamblea no aprobó la legalización del aborto y usted no la puede meter por la ventana. No se deje llevar por los cantos de sirena de aquellos que quieren incendiar el país. No se aprobó en las reformas al COIP el tema de la incautación de bienes de los corruptos por los votos en contra del correísmo, algunos morenistas, abstenciones también del Partido Social Cristiano. Y por tanto, esto no se podría entonces vetar porque ya no forma parte del proyecto aprobado, igual que el tema que estábamos tratando, es ya un hecho consumado. En cuanto al artículo de la incautación, no. Nosotros votamos a favor en el bloque de creo de la incautación por bienes obtenidos a través de la corrupción, como creo que era lo correcto. Hay que dar todas las herramientas. No solo el comiso, también la incautación para que los jueces puedan recuperar la plata que falta para obra y ayuda social en el Ecuador. Esto no se podría añadir tampoco al no haber sido aprobado el artículo en la Asamblea. Lo que sí se podría es en el tema del comiso sin sentencia poder reforzar, porque eso sí fue aprobado, y en la propia figura del comiso poder hacer un refuerzo, una mejora a lo articulado. Aprobaron el comiso sin sentencia, en el caso también de un prófugo, donde hoy se cruzan de brazos para decir que no tienen cómo recuperar lo robado, pero también en el caso de terceros, es decir, cuando tratamos o cuando es evidente que el que roba pone a nombre del tío, del primo, del mejor amigo y de sus cuentas nada se puede hacer, entonces sería en aquellos casos que se trata de testaferrismo más bien. Pero eso, ¿en qué diferencia ese comiso sin sentencia de los casos de incautación que se proponía? La incautación es una medida cautelar. Planteaban que se pueda durante el proceso dar paso a la incautación. Yo creo que la figura del comiso sin sentencia, como se aprobó, le da la herramienta necesaria a los jueces para combatir la corrupción de manera decidida, frontal, siempre que haya la voluntad de hacerlo. Y como bien aclaraba, no solo contra el corrupto con nombre y apellido, sino también contra los terceros que se utilizan como testaferros. Yo hubiera querido que también se apruebe la incautación, voté a favor, pero creo que con lo aprobado no hay ninguna excusa
para que ningún juez del país deje de actuar en contra de la corrupción y recupere la plata que se han llevado y tanto falta, sobre todo para la obra de inversión social. Pero sí hacían la diferenciación en la Asamblea, por eso creo que es importante precisar, porque en el tema de la incautación, en los casos de corrupción, no tuvieron los votos, de hecho fueron 59 de los 70 votos. Los socialcristianos decían que si se vota a favor del comiso sin sentencia, no pueden votar a favor de la incautación, porque no se debería aplicar una incautación sin que exista un fallo judicial. Bueno, pero bajo el mismo criterio, entonces tampoco se podría haber aprobado el comiso sin sentencia. Yo respeto las opiniones de todos. ¿Cuál es la diferencia del comiso y de la incautación? El comiso es una medida ejecutiva, la incautación es una medida cautelar, es un tecnicismo procesal. Yo creo que ambas figuras podían haberse aprobado perfectamente. Ya la votación fue la que fue. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es insistir en que el comiso sin sentencia, que está aprobado, que asumo que el presidente no lo va a vetar, no tendría por qué hacerlo, aunque ya lo hizo en una ocasión anterior, se aplique como herramienta en la lucha contra la corrupción. Ahora, si la incautación de bienes en casos de corrupción, el COIP actualmente no lo permite, lo que argumentaban también es que en la práctica los jueces están ordenando la incautación o la retención de propiedades, por ejemplo, en casos de peculado, de concusión, de enriquecimiento ilícito, o los mismos casos de testaferrismo a los que nos estábamos refiriendo. Entonces, por decreto, con inmobiliar más bien, ¿qué pasa ahí? Yo creo que ahí se puede, por un lado, aplicar ya la figura del comiso que entraría en vigencia directamente. Y dos, en los casos de incautación, figura que existe ya en la legislación. No se aprobó la reforma, insisto, yo estoy en desacuerdo en que no se haya aprobado, yo voté a favor. Pero, por cierto, algo que nosotros hemos planteado con los bienes de inmobiliar es que esos bienes se utilicen para la obra que tiene que hacer el Estado. Tenemos cientos de bienes incautados y yo en una ley que dejamos ya para informe de segundo debate en la Comisión de Participación Ciudadana, planteamos que mientras no se disponga finalmente de los bienes, se puedan utilizar como centros de rehabilitación para adicciones, como casas de acogida, es decir, que el Estado le dé uso a esos bienes que muchas veces quedan abandonados, quedan en conflictos legales y que se necesitan sobre todo para el tema de ayuda a quienes están en casos de consumo de drogas. ¿Y cómo se está controlando por los antecedentes que ya tenemos sobre eso? Cuando el Estado recupera o cuando tiene la administración de esos bienes mientras están en los procesos judiciales, ¿cómo están controlando hoy por hoy la acción de inmobiliar? ¿O qué pasa con esos bienes si llegan después a ser del Estado? Porque ya tenemos los antecedentes que supuestamente lo recupera el Estado, pero sirve para que sean negocios de los mejores amigos. Así es, por eso nosotros planteamos una reforma a la ley que le permita desde el día 1 a inmobiliar utilizar los bienes, porque lo que ocurre en la práctica es que esos bienes quedan abandonados y luego cuando ya se trata de rematarlos, los venden a precio de gallina enferma porque ya han tenido ciertos deterioros. Si mal no recuerdo, no tengo la cifra a la mano, hay más de 300 bienes que están en esa situación en todo el país y sin duda hay que fiscalizar para saber si esos bienes efectivamente están sirviendo para reparar el daño por estos delitos o para beneficiar intereses particulares. Y esa fiscalización, por cierto, a propósito de que la Asamblea aprobó reformas en materia de seguridad, mostrar el rostro de los delincuentes, impedir que se cambie la prisión preventiva en casos de delitos graves como asesinato, violaciones. Esa fiscalización también tiene que dirigirse ahora al Consejo de la Judicatura. La Asamblea ha cumplido ahora con algo que estaba pendiente hace mucho tiempo, que era una reforma penal para que los delincuentes sean los que tengan miedo de la ley, no las familias tengan miedo en sus hogares y en las calles. Ahora vamos a estar muy pendientes de que el Consejo de la Judicatura dirija una función judicial que aplique esa ley con honestidad, con valentía y defendiendo a las víctimas. Eso en temas de seguridad, y están desde creo pendientes de alguna otra observación en el veto del presidente, por ejemplo en las reformas que plantean la criminalización en la comercialización del suero de leche. Dos temas. Yo creo que en el Ecuador debemos apoyar a quien emprende y trabaja honestamente y debemos perseguir al delincuente. Eso es lo que se necesita
en el país. Y por tanto, si bien el suero de leche debe ser regulado, yo estoy de acuerdo con eso, y ha habido afectación también al sector ganadero y lechero, yo creo que es totalmente desproporcionado y disparatado pues meter preso a alguien porque comercie un producto como si fuera droga, pues no. Yo creo que eso debería vetarlo el presidente. Hemos escuchado que en esa línea se va a ir. Y también otro tema importante, la mayoría de la Asamblea el día martes pasado aprobó que se mantenga la tabla de consumo de drogas que está autorizada en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, lo cual es una locura. Yo hago un llamado al presidente a que vete ese artículo, atienda el clamor de millones de ecuatorianos, sobre todo madres de familia desesperadas, porque se corte de una vez por todas esta alcahuetería al microtráfico de drogas en el país. La posición del asambleísta Héctor Yepes, asambleísta por Creo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7:31. Vamos a una pausa. Al regresar estará Inés Manzano, abogada, ambientalista. Hablamos sobre el negado del recurso de protección contra la contaminación con suero de leche y la criminalización de su comercialización. ¿Hay alguna alternativa? Una breve pausa y volvemos con eso. No se vaya. El conflicto sobre la moratoria al suero líquido de leche puso de relieve el impacto ambiental, el interés de la ganadería de leche en que se respete el precio de sustentación y las prácticas de la industria láctea. Al respecto, el presidente Lenín Moreno y Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia, anunciaron lo siguiente. El uso del suero de leche en bebidas lácteas debe ser un aporte a la nutrición que asegure mayor concentración de proteína, pero escuchen bien, el suero deberá ser comercializado en polvo, no en estado líquido, en la fase industrial, como materia prima y destinada a otros usos. Mis abuelos, mis tíos, mi padre, todos son lecheros. Hoy también administro 2 haciendas y también tengo vaquitas. Y hoy día vine aquí para agradecerles a ustedes, pero para también agradecerle al presidente, al vicepresidente y al ministro por jugarse por nuestro campo y pedí esta oportunidad para honrar a mis abuelos, para honrar a mis tíos, para honrar a mis primos, para honrar a mi taita, todos campesinos y todos lecheros. Mil gracias y gracias a ustedes. Inés Manzano, abogada ambientalista, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Gracias por la invitación y un saludo a las personas que nos ven. Antes de analizar el contenido de la medida, ¿hay conflicto de intereses en esta decisión de la presidencia? Totalmente, y en la Constitución hay un artículo que dice que los servidores públicos no pueden intervenir para su beneficio y eso sería un conflicto de interés. Y adicionalmente en el Código Orgánico Integral Penal también existe, se llama tráfico de influencias. Y lo que acaba de hacer él más sus declaraciones en Twitter es eso, es tráfico de influencias. Sobre el contenido, con el nuevo acuerdo interministerial que suspende la moratoria dictado el viernes pasado, ¿sigue el impacto ambiental? Seguiría, porque hay varias cosas. Primero, el uso del suero de leche, que son en los primeros artículos, está hablando acerca de que ya se puede comercializar el suero de leche, cosa que se había prohibido por 6 meses, y eso es lo que pasa con los temas ambientales, que decíamos que hay y se evidenció que hay derrames hacia acequias, quebradas, ríos, etcétera. Con esta nueva disposición, los que no tienen buenas prácticas de manufactura, es decir, las queseras que no lo tienen, pues no pueden comercializar y pueden utilizar ese suero de leche. Tiene que estar tinturado y tiene que ser utilizado para animales. La realidad de las queseras es que ni tienen muchas veces animales, ni tienen el dinero para ir y transportar eso hacia los lugares donde podrían darle para los animales. Y después habla de que el uso de suero de leche, por ejemplo, para las que tienen buenas prácticas de manufactura, sí va a ser posible que los comercialicen, etcétera. Pero la gran mayoría, yo le voy a decir que casi el 95% de las queseras en el Ecuador son artesanales
y pequeñas. Entonces lo que está destinando es a que vuelvan a tirar ese suero de leche en las quebradas, en las acequias, por la imposibilidad de poder acceder, por ejemplo, a lo que hablábamos, ¿no? A animales. Ahora, pero el ministro de Agricultura señala lo siguiente respecto a la inconveniencia de producir leche con suero de leche líquido, en lo cual coinciden ganaderos e industriales. Escuchemos al ministro de Agricultura. También había un clamor de todos los productores que nos decían con insistencia que el suero de leche líquido estaba siendo mal utilizado por ciertos actores, muchos de ellos provenientes de la informalidad, y que a la hora de la venta de este producto sus ventas estaban siendo desplazadas. Así fue que fuimos tomando juntos como sector la decisión de una moratoria que duraría seis meses. Los resultados fueron contundentes. Entonces es evidente que una moratoria nos permite o dejar las cosas así como estaban o comenzar a transformar esto en una política pública. ¿Está la industria preparada? ¿Necesita periodo de transición? ¿Y el sector informal? A ver, sí necesitan, y el ministro creo que se aleja un poco de la verdad, en el cual hay un informe de ellos mismos, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, donde sí establecen que por esta moratoria pudieron vender más leche, pero obviamente ahí fue cuando el suero de leche pues se tiraba a los ríos. Pero tiene un inciso que dice que hay daño ambiental. Primera cosa, puntualizada y por ellos mismos. Lo segundo, el Ministerio de Industrias, que también es un partícipe importante en este tema de la cadena láctea, ellos en cambio tienen un informe que es al revés. Ellos dicen que no se aumentó el consumo de leche como se esperaba, y que el aumento habría sido 5%, y que sin embargo todo lo que eran bebidas lácteas o bebidas con suero de leche, porque hay una diferencia entre estas dos, aumentó la venta en este periodo de 6 meses, porque obviamente siempre han tratado de industrializar la mayor cantidad posible de suero y poderlo promover. Y la promoción y la venta se debe a los canales, digamos, modernos tipo supermercados que han estado impulsando la venta de bebida láctea o suero de leche. Entonces, que esa medida él diga que fue revelatoria, pues hay dos, en la misma función ejecutiva, hay dos informes que se contradicen. Y el problema es que mientras ellos se contradicen, lo más importante, que es el punto en el que estamos haciendo los temas ambientales, es la falta de control. Y el mismo los dos ministerios dicen, no tenemos control. O sea, es decir, hacen normativa que ellos están en la imposibilidad de controlar y en la imposibilidad de hacer la trazabilidad que tanto se esperaría, y obviamente en una transformación digital, para saber todo lo que tiene que ver con la cadena láctea. Y ojo, este acuerdo nuevo es malo también, o digamos, no es que es malo en su totalidad, pero dejó a un lado la prohibición de comercializar leche cruda, que eso sí es un tema de salud directamente a los... Y acerca de la criminalización a la comercialización del suero líquido dispuesta en la reforma al COIP, que dice: a quien utilice, ofrezca o venda el suero de leche líquido o lactosuero con fines comerciales para su uso dentro de la cadena láctea, se exceptúa cuando provenga de un procesamiento previo de pulverización o concentración y se utilice o comercialice en estado sólido como polvo concentrado de suero. ¿Está de acuerdo con el veto total del presidente? Bueno, sí, porque en verdad, para un poco hacer historia, en el primer informe del COIP nunca estuvo ahí este segundo inciso del numeral 2 del 308. En el segundo informe, en el segundo debate, ya se nombró por un asambleísta que es el alterno de Viviana Bonilla, y él es el que sugiere poner esto, y también es lechero. Y de ahí es... Que ahí viene el tráfico de influencias. Exactamente, ahí también hubo algo que no debería haber sucedido, y ahí es cuando se ingresa. Pero este ingreso me parece a mí que reviste mayor importancia, porque cuando uno pone un delito en este caso penal, ese delito tiene que ser porque yo salvaguardo un bien jurídico que el Estado en la Constitución lo dice.
y no existe, porque aquí lo que estás haciendo o lo que se estaba haciendo es fomentar la competencia desleal, y eso es algo que está prohibido por la Constitución, pero lo querían poner a través de este delito. Y adicionalmente, este delito, que espero que lo veten totalmente, porque ya con el acuerdo ya está en contraposición, esperamos también que se den cuenta del impacto ambiental que tienen todas las políticas públicas que más parecen una novelería o un tema de política y no algo para el desarrollo del país. Inés Marzano, gracias por su participación en Contacto Directo. Fin. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.